el icono. Ah, bueno, ya nos dijo la señora que sí. Bien, entonces ayer vimos o terminamos de ver lo referido a la escultura. Yo creo que hay claridad acerca de las diferencias entre la escultura románica en los pórticos y la gótica, ¿verdad? Es bastante fácil de diferenciar. Igual hablamos sobre las gárgolas, que no todas son gárgolas, algunos solo, el término genérico es quimeras, pero dentro de las quimeras puede haber una variedad muy grande, hasta esfinges, monstruos, representaciones de personas como representando algún tipo de pecado o falta, y pues un largo etcétera. Luego los ciclos marianos que les mencionaba, puesto que María es un tema muy importante para el gótico. Y también veíamos esta escultura, que es un periodo, más bien una muestra de transición ya del gótico al renacimiento. Ya ese tipo de obra ya correspondería más bien a detalles, o más bien a técnicas realizadas durante el Renacimiento, pero se ubica todavía durante el periodo gótico. Luego vimos sepulcros que les mencionaba, pues hay una variedad bastante grande que se comienzan a realizar para conmemorar la vida y muerte de grandes funcionarios o dignatarios. Entonces pasamos al iconostasio y ese es es un refuerzo, un recuerdo nada más de algo que vimos en el primer tema que desarrollamos de la Edad Media, del periodo bizantino. El iconostasio lo vimos, les pongo primero el texto, lo vimos como parte del desarrollo escultórico y pictórico también, o más bien primero pictórico, después escultórico, del arte bizantino. Y básicamente un iconostasio es una mampara, es una pared de madera, manera de biombo, en los templos de tipo de rito ortodoxo en la actualidad. En la antigüedad era pues una norma para todas las iglesias cristianas. Ahí se colocan las imágenes sagradas que son pintadas a manera de iconos y tiene una puerta y sirven para aislar al sacerdote mientras celebra la consagración. Entonces, esto es un iconostasio. ¿Okay? Están en el cabecero de las iglesias y tienen una puerta en el centro que permite que el sacerdote pues no se vea mientras realiza pues ritos, como por ejemplo la consagración a través de esto. Entonces le llaman iconostasio porque es un lugar utilizado para poner iconos. Todos estos son iconos, todos los que ven ahí. Entonces, el iconostasio, tenemos, ahí está la puerta. El iconostasio es el antecedente oriental para un elemento decorativo que vamos a encontrar en las iglesias de culto cristiano occidental, o sea, en el catolicismo. Entonces, esos retablos son igual, son una mampara, son una pared que se ubica detrás del altar. Puede ser en madera, puede ser en piedra, puede ser en mármol también, y se coloca pues detrás del altar. Normalmente tiene representaciones bíblicas o religiosas en general. Están dedicadas siempre, no es solamente que las imágenes están puestas ahí de manera desordenada, sino que llevan un orden lógico. A ese orden lógico se le llama programa iconográfico. De este programa iconográfico vamos a hablar un poco más adelante. En este punto solo se los menciono. El programa iconográfico se refiere a un ordenamiento del tema. Si, por ejemplo, el tema se refiere al Cristo crucificado, es la imagen más importante en él, entonces está en el centro, está arriba, y alrededor las imágenes tienen que ver con el camino al Calvario, probablemente algunas de las escenas de las que se llaman estaciones ¿cómo se llama? Del Viernes Santo, los pasos procesionales que se le llama también, y algunos otros referidos a María, a José, perdón, a Juan o a María Magdalena. ¿Y eso es por qué? Porque todos esos temas están alrededor de la figura del Cristo crucificado. Entonces, un programa iconográfico se refiere a eso, al tema con el que está construido
toda la composición en un retablo. Entonces vamos a ver un retablo. Ese es un retablo. Bien, pareciera o en apariencia es como el iconostasio, pero la diferencia es que no necesariamente tiene iconos, sino que puede tener esculturas, puede tener pinturas. De hecho, iconos es más bien para el iconostasio allá en Bizancio o en la iglesia cristiana ortodoxa, pero en la iglesia cristiana católica, esa representación que vemos ahí puede ser pictórica, puede ser escultórica y se encuentra atrás del altar principal. Esta es la mesa del altar y atrás de ella está el retablo. Se llama retablo, recuérdense, no es un iconostasio, es un retablo. Entonces, si vemos la imagen, identificamos algunas figuras, por ejemplo, aquí tenemos a Cristo crucificado, tenemos a Juan al lado izquierdo, a María al lado derecho, acuérdense que eso es una regla, lo más importante es siempre estar a la diestra, entonces a la diestra María, a la siniestra Juan. Abajo de ella tenemos María, madre de Jesús, de Jesús niño acá, en un trono. Luego tenemos acá otra más. Esta podría ser una representación de una inmaculada, no alcanzo a distinguir bien acá por el tamaño de la imagen, pero puede ser una inmaculada la que vemos acá. Y alrededor son diferentes escenas que representan tanto la vida de María como de Jesús. Entonces tenemos, por ejemplo, acá la Epifanía, esto es la visita de los tres Reyes Magos. Tenemos acá pues seguramente la Anunciación. Aquí tenemos el nacimiento de Cristo, el bautismo. Acá es la oración en el huerto, la crucifixión aquí arriba, como les decía. Acá está el descendimiento, que es cuando bajan a Cristo del altar, y la piedad, María sosteniendo el cuerpo inerte de su Hijo. Cristo resucitado a la derecha, y a la izquierda María rodeada de los apóstoles. Luego una cantidad bastante amplia de imágenes. Ahí son siempre imágenes de María, de José, ¿cómo se llama esto? Bueno, acá abajo del emprendimiento, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Jesús en lo que se denomina la pasión, y santos también colocados hacia los extremos. Entonces, ese es un retablo y todo nos cuenta una historia. Nos está hablando acerca de la historia de Jesús principalmente, pero dentro de ella es protagonista también la imagen de María y lo vemos acá. Entonces, vean en el orden de abajo hacia arriba, siempre se lee de abajo hacia arriba el nivel de importancia. Acá tendríamos una Inmaculada, María Reina del Cielo, Cristo crucificado, y en el ático, que se llama esta parte de acá arriba, es un frontón, por cierto, la tiene la forma de un frontón. Ahí tenemos a Dios Padre, con el orbe en la mano izquierda y con una acción de bendición en la mano derecha. Entonces, esto es un retablo. Es un retablo complejo, no es un retablo sencillo, este es bastante complejo. Y vean el tamaño que tiene de una persona parada acá, pues eso nos estaría dando alrededor déjeme ver, de unos 7 metros de altura, más o menos, todo el retablo. O sea, es algo muy grande, muy complejo. Y esto era entonces lo que se comenzó a ubicar atrás de los altares. Ya acá no interesaba tanto que hubiese una luz justo en el centro del ábside del cabecero de la iglesia. Ahora las luces, las entradas de luz están en los laterales y interesa siempre que se ilumine todo esto. Entonces vamos a aprender un poco a hacer esa lectura de imágenes, así como se ve acá. Bien, si en algún momento tienen ustedes que hacer la lectura de un retablo, que sea por investigaciones que se van a hacer dentro de la historia 4, por ejemplo, o dentro de su interés por encontrar sentido y significado en los retablos que observamos en las iglesias, pues entonces hay que separarlo. Hay que ver cada una de las imágenes y ver si todas corresponden con un mismo eje temático.
A ese eje temático es el que se le llama programa iconográfico. Ese es el tema. Esta sería una estructura básica de un retablo, como las partes de un retablo. Hay algunos que tienen, dependiendo del tamaño, más elementos o menos, pero veamos que la forma básica es esta. La parte más cercana al suelo, a eso se le llama sotabanco. Algunos retablos no tienen sotabanco. Lo que tienen es o sea, inician de una sola vez con una predela o banco, que es este nivel de acá. O puede ser que solo tenga sotabanco y de ahí comience el primer piso ya del retablo. Entonces, en este esquema tenemos sotabanco, es la base, el banco, es el siguiente elemento hacia arriba, y luego este segmento de acá, lo voy a marcar mejor. Este segmento, este correspondería al primer piso. Permítanme que se pasó por acá. Se me acaba de morir el mouse. Ahí está. Bien. Entonces les decía, ese es el primer piso. Este se llamaría segundo piso. Todo este. Este es segundo piso. Y esa parte de arriba, a esto se le denomina ático. Es la parte con la que se remata el retablo. Eso es en horizontal. O sea, en horizontal tenemos sotabanco, tenemos banco, primer piso, segundo piso y el ático. Son los niveles en horizontal. En vertical también tienen nombre. Cada una de los segmentos estos que son los más importantes, cada uno se denomina calle. Esta es la calle central. Esta de acá es calle central. Las calles esas son laterales. Puede que tenga dos calles laterales, puede que tenga tres calles laterales, o solo una. Dos laterales y una nave central. El espacio que hay entre cada una de las calles, como es este de acá, y se le llaman entre calles. Y los extremos, que pueden ser decorativos o pueden ser escultóricos, a eso se le llama guardapolvo o polsera. Esos serían estos de acá. Igual este de acá, estos serían guardapolvos, todo lo que lo rodea por ahí. Entonces, eso deben aprendérselo en... Salir de nuevo y regreso acá. Entonces, eso hay que aprendérselo bien. Los nombres de los elementos. En horizontal hablamos de sotabanco, banco, primer piso, segundo piso, ático. Acá puede que tenga tercer piso, cuarto piso, quinto piso, eso dependiendo de qué tan complejo sea. Y luego, en vertical tenemos calle central, toda la zona del centro, y calles laterales. Puede ser una calle lateral a cada lado o dos calles laterales a cada lado. El espacio entre una calle y otra se llama entrecalle. Y el extremo se llama guardapolvo o polsera. Es toda la decoración que puede llevar alrededor. Entonces, el esquema es bien sencillo. Ya entenderlo es un poco más complejo acá. Pero todo lo que requiere únicamente es observación. Esta del centro, ¿cómo se llama? En vertical. Calle central. Muy bien, calle central. ¿Y estas? Junto con esta otra. Calle lateral. Muy bien, calles laterales. Entonces tiene una calle central y dos calles laterales. Y vean que las calles las laterales son pictóricas. Miren, ahí está el ordenamiento. Es calles pictóricas, son pinturas. Luego, la calle central es escultórica. Ahí tenemos también el sagrario en la base. Y luego lo demás es escultórico. Una escultura en relieve acá. Y luego, las esculturas que están en bulto redondo acá,
en las peanas. Las peanas son los espacios donde se colocan las esculturas. Esas son las llamadas entrecalles. Y la pulsera o polvadera es esta parte decorativa. Esas decoraciones así en relieve, mayormente fitomórficos, aunque pueden haber también antropomórficos, pero principalmente fitomórficos, a eso se les llama grutescos, así como gruta. Grutesco es el nombre de eso que vemos acá, de este tipo de decoración. Y ahí, bueno, el ático, es decir, en este caso es un frontón, y dentro de él pues se encuentra la imagen del Dios Padre. Acá, vamos a ver otros más. Este es sencillo, este es bastante básico. Aquí tenemos la peana y el dosel del espacio donde seguramente iba una escultura relativa a María. Tenemos un banco, en este no hay sotabanco, sino que directamente es el banco. Luego tenemos dos cuerpos, tenemos los dos niveles del retablo y el ático en la parte superior. Eso, lo que está en rojos es en horizontal. Lo que está en celeste acá es en vertical. Y ahí tenemos una calle y dos calles. Una calle lateral a cada lado de la central. Y las entrecalles, en este caso, lo constituyen unas pilastras de estilo jónico. Esa es la entrecalle. Acá. Y no tiene polvera o pulsera. No tiene acá. Pero es un modelo bastante sencillo. Ese es un tanto más complejo. ¿Ya? Tenemos la calle central y tenemos una, dos, tres y tres a cada lado. Son 6 calles laterales. 3 a cada lado. ¿Cuántos cuerpos son? Acuérdense, los cuerpos son en horizontal. Serían 3 o 2. 2. Este sería 1. Dice 2. Y este sería el segundo. Este acá. Este segundo. El de arriba, ¿cómo se llama? Que es como el remate del retablo. Ático, muy bien, gracias. Bien, entonces eso sí se lo deben de aprender, las partes que corresponden. Ya les repito, ninguno es igual a otro, todos son muy, muy diferentes y pues siempre hay que tener idea de las calles, las entrecalles, el banco, en este caso el sotabanco acá abajo, el banco, los cuerpos y los remates acá, esos pináculos que vemos acá y agujas. Eso es porque es de estilo gótico el retablo. Vean, este es mucho más complejo. Este es en la catedral de Sevilla. Este no es de orden gótico, pero se los muestro como para que vean qué tan complejos llegaron a ser los retablos en la medida que el tiempo fue avanzando. Tenemos otro. Este tampoco es gótico, este es renacentista. Pues igual, vean. La calle central, lo más importante, ahí tenemos el sagrario, Cristo Niño, la Asunción de la Virgen, acá, arriba vemos que hay. Acá está la coronación de María como Reina del Cielo. Y el emblema en el ático es mariano, esto es el símbolo de María, una M y una A sobrepuesta. Y entonces, las calles, todas son pictóricas y todas nos hablan del ciclo mariano. Todas nos hablan del ciclo mariano, desde los episodios que tienen que ver con San Joaquín y Santa Ana. Desde ahí van apareciendo todos. Entonces, al verlos a detalle acá, revisarlos uno por uno, entonces veríamos cada tema mostrado y pues luego entenderíamos también cuál es el orden en el que se cuenta la historia, porque a veces es que hay que bajar, luego se sube
luego se baja, luego se pasa al siguiente, o sea, tiene un orden para hacer la lectura del retablo. Y bien, ahí quedamos con el retablo. ¿Estamos bien con el retablo? ¿Hay alguna pregunta? No, licenciado. Bien, gracias. Génesis se pregunta acá que si las columnas serían las entrecalles. Sí. Estas se llaman pilastras. Estas son pilastras. Estas pilastras serían los entrecalles. Y la más externa, esta se llama polvadera. En la parte más externa. Okay. ¿Tienen preguntas o algún aporte? Bien, yo dice Todo no. claro, Lick. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a lo que sigue. Bien, entonces pasamos a la pintura gótica. La pintura gótica es otro de los elementos en los que vamos a ver un cambio bastante grande con respecto a lo que veíamos en el resto de la Edad Media, tanto prerrománico como románico. Hay una cantidad mucho mayor de imágenes y también una variedad tanto más amplia de técnicas pictóricas también, que van desde el trabajo mural, la pintura al fresco en paredes, también la pintura sobre madera, la pintura también, que también se considera pintura en las vidrieras, o sea, eh, todos los elementos hechos en vidrio que vemos esos como si fuesen mosaicos en las vidrieras de las iglesias. Entonces tenemos acá que pues el naturalismo es lo primero que vemos en la imagen. Las figuras se hacen un tanto más simplificadas, pero al mismo tiempo ganan naturalismo, ahora se ven más naturales. Y también que los artistas italianos son como los primeros que comienzan a desarrollar ya estilos propios y ellos firman ya su obra, así como conocemos, por ejemplo, a Giotto, especialmente en el siglo XIII, o sea, en el año 1200. A esta etapa se le denomina, o muchos le denominan el Trecento italiano. Es un momento de aparecimiento ya en Italia de pintores, ya considerados artistas. Y acuérdense quiénes fueron los antecesores de esos artistas. Fueron los maestros artesanos, estos que se juntaban en gremios y que comenzaban a hablar y a teorizar acerca de la obra que hacían, de manera que se fueran mejorando y fueron reflexionando sobre también los temas que trataban. Ahí es donde aparece ya pues el artista como tal. Entonces, en Italia vamos a ver a los primeros. Este género de pintura o este tipo de pintura que todavía carece un tanto de proporción, sí se ve naturalismo, pero es un naturalismo estilizado, o sea, las figuras son un tanto alargadas. Eso va a llegar más o menos por el siglo XV, o sea, ya en periodo renacentista. También se aproxima a la imitación de la naturaleza. Vamos a ver más detalle en la representación de árboles, de montañas, de arquitectura, aunque carente de perspectiva, pero pues ya aparece. Y algunos elementos también que no necesariamente son bíblicos, sino información que corresponde a temas considerados paganos en esta época, pero que son parte de lo que la iglesia utiliza también para moralizar. Entonces, las técnicas, las vidrieras, que son los vitrales como tal, lo que vemos en los claristorios de las iglesias, de las catedrales góticas, la pintura mural, que esto se desarrolla un tanto más en Italia, más que en el resto de Europa, y la pintura sobre tabla. Esta es utilizada justo para los retablos o para colocar en altares también. Y las llamadas miniaturas. Recordemos cuáles son las miniaturas, o qué tipo de miniaturas son las que hemos estado viendo, que son no tan pequeñas, y pues hay un predominio del color minio. Acá se les denomina iluminadas,
son libros iluminados, de hecho así se les dice, y porque no se les colocan muchas sombras a las pinturas que se hacen en los libros, sino que son bastante brillantes, como si tuvieran mucha luz alrededor. Pero se les llama iluminadas a ese tipo de miniaturas. Entonces vamos a ver las primeras, que es por cierto, la más importante para este periodo, que son la de las vidrieras o vitrales. Cualquiera de los dos términos son correctos. Y están ubicados, acuérdense, en una zona de la iglesia que se llama claristorio. Ahí es donde van la mayor parte de los vitrales. Entonces aquí tenemos que estos vitrales permiten que pase una luz polícroma hacia dentro del edificio, cargando de mucho color y brillo, pues el interior de las iglesias. Esto hizo que la pintura mural se redujera en cuanto a espacio y a práctica también, o sea, se pintó menos, porque no habían tantas paredes. En el románico hay más paredes porque las ventanas son angostas, son delgadas en la parte externa y abocinadas en la parte interna, y la mayoría es pared, y ahí es donde se pintaba, especialmente cercano al altar. Pero en el gótico las paredes se redujeron para dar espacio, o más bien el espacio para el mural se redujo en las paredes para dar más apertura hacia las ventanas donde se colocaron los vitrales. Entonces por eso hay más, que sería más desarrollo de vitrales que de pintura mural, al menos en el resto de Europa. Italia es un tanto diferente. Y ahí tenemos pues algunos ejemplos de esto. Los temas son muy variados. Aparecen representaciones de reyes. ¿Y por qué hay reyes en los vitrales? Porque los reyes eran donantes para la iglesia, o sea, daban dinero y eran donantes importantes. No era cualquier tipo de donante. Muchos donantes eran, o la mayoría de donantes eran del pueblo, pero lo que aportaban era lo poco que podían. Ya en conjunto, todo el pueblo, pues era bastante dinero, pero los reyes sí aportaban bastante. Entonces ellos, es casi como que la iglesia les reconocía ese gran aporte que daban y lo colocaron en los vitrales como una manera de agradecerles. Por eso vemos reyes también, los vitrales, reinas, o también personas como muy pudientes, se representan santos también, eh, imágenes bíblicas también están representadas acá. Y en los rosetones, acá pues lo primero es que pues son composiciones geométricas. Muchas imitan las estrellas, como en este caso, por ejemplo, la estrella de David, y al centro una estrella, perdón, una flor estrellada. Este es un símbolo solar, acuérdense, y en el centro de ella lleva una cruz. En este caso es una composición bastante más compleja, siempre geométrica. Tenemos semiesferas con esferas en la parte interna de ellas, luego cruces, acá, luego rombos, luego otras formas ovaladas con círculos internos, luego una imagen central con decoraciones de flor de lis alrededor. Y los colores azul, rojo, amarillo, blanco, de manera que se vean como explosiones de colores. Hay algunas que tienen un predominio por el azul, por ejemplo. En la Catedral de Chartres, por ejemplo, el azul es muy importante. Ahí, de hecho, es el único lugar donde se hizo ese color. Todavía hay, ¿cómo se dice?, dudas acerca de cómo fue que lograron ese tipo de azul, porque al menos ese tono, no se encuentra en ningún otro lugar de Europa. Entonces acá, ¿qué es lo que hacían? Pues la pintura, el vidrio lo sometían a cocciones en hornos especiales para eso. Se combinaba el vidrio con limaduras de hierro y polvo de vidrio para poder generar una pasta que era con la que pintaban el vidrio. Luego se sometía a horno y el calor hacía que se fundiera y se hiciera una sola pieza. Lo utilizaban para pintar manos, caras, ropa, por ejemplo. Luego al horno, temperaturas no muy altas para que las formas se impregnaran. Eso es, por ejemplo, para hacer un difuminado en la piel y recrear una sombra, por ejemplo.
se colocaba ese polvo de vidrio mezclado con estos elementos minerales y luego se sometía a horno y ahí se fundía y ya quedaba pegado. O sea, así se hicieron muchos. Entonces, los óxidos minerales son de donde sacaban los colores para poder pintar. Pues hay diferentes, algunos de los que se han identificado: el óxido de cobre, fluoruro de calcio, dióxido de magnesio, óxido de cobalto, polvo de oro también, compuestos de uranio, óxido de hierro, en diferentes proporciones y mezclas para lograr diferentes colores, tanto verde, amarillo o café, por ejemplo, o los rojos. Y me dirán, mire, pero ¿y el uranio y el cobalto no son radioactivos? Pues sí, hay problemas con ellos y los utilizamos en protección, pero para esa época acuérdense pues que eso no se sabía. Ellos sabían nada más que con eso conseguían un color, pero pues no había protección para utilizarlo. Entonces muchos seguro murieron por envenenamiento por trabajar con muchos de los óxidos que se utilizaban para el desarrollo de las pinturas. Este es el que les mencionaba. Pues no se sabe exactamente la proporción en la que se mezclaron los componentes para la realización de este color. En la base se sabe que es cobalto, pero el azul que se utilizó o que se observa en la Catedral de Chartres no hay en ninguna otra catedral de Europa. Es decir, los artesanos que lo hicieron utilizaron algún tipo de mezcla de minerales para conseguirlo, pero solo lo utilizaron ahí. Quizá algún material propio de la región que no había en otra. Pues todavía hay mucho de misterio en eso porque no se sabe exactamente qué fue lo que se hizo. Pero el color se asocia en general con lo celestial y por eso se le denomina azul de Chartres, porque solamente ahí, o de Chartres, solamente ahí es donde lo han encontrado. Entonces ahí ven acá una imagen de María. Esas zonas de sombra son las que les mencionaba, que pues se utilizaba un vidrio de un color base y a ese se le colocaba polvo o minerales, polvo mineral, para ir consiguiendo los tonos de difuminado. Eso se sometía a horno, ahí se fundía y entonces ya salía el color ya propiamente como iba a ser. Se utilizaban materiales también como plomo, por ejemplo, para el engarzar todos los metales. O sea, todas las piezas se colocaban y se iban armando a presión. Luego con calor también se hacía que se soldaran prácticamente las piezas y ya quedaba el vitral completo. Y así es como se ven en la parte interna. Si lo vemos desde afuera, no hay tanto color, es visto desde dentro. Aquí pueden ver esos puntos, esas concentraciones. Eso es el polvo que se colocaba encima del color base, del vidrio base. Luego se sometía a calor para que se fundiera y se lograran esas zonas de sombras, así como manera de volumetría. Acá. O los dibujos, digamos, dibujar los rostros, luego se sometían a calor y ahí quedaban ya fundidos. Y el tema es la historia de vida de Santiago el Mayor. Combates entre caballeros. Ven ahí las cabalgaduras, los caballeros con espadas y lanzas que van hacia la batalla. Son historias pues, que contaban. Probablemente algunos de los que eran donantes para estas iglesias, pues eran caballeros también. Entonces se les rendía honor colocándolos en los vitrales. Ahí tenemos la parte externa. Acuérdense, la parte externa simboliza el mundo. Y por lo tanto es carente de todo tipo digamos, de belleza estética como lo es visto desde adentro. Este es el mismo visto desde adentro. Estos blancos es porque hacen falta algunos vidrios ahí. Pero si lo vemos por fuera,
y pues solamente el atractivo estético de las formas, pero por dentro el atractivo es el color. Acá otro más. Entonces, al ver a detalle, ahí vemos ángeles, bueno, escena acá del Espíritu Santo, reyes también acá. La decoración de la flor de lis. Acuérdense que la flor de lis es un símbolo mariano y ya es bastante popular para esta época. Aquí otros más. Emblemas. Esos son emblemas de congregaciones que participan en la construcción. La temática de la muerte también se utiliza eh, hay una frase, en latín, el denominado memento mori. Memento mori la traducción sería como recuerda que vas a morir. Entonces el memento mori lo utilizan en el gótico, en el Renacimiento, lo van a utilizar bastante en el barroco, y luego sí en otros más, un poquito con menos frecuencia, pero se refiere a la reflexión que debemos hacer acerca de que este mundo es pasajero y que vamos a morir en algún momento. Entonces vemos aquí a una doncella y una representación de la muerte tocando el violín. Esos temas se llaman memento mori, recuerda que vas a morir. Representaciones de corderos, representaciones marianas y de santos alrededor también de ella. El símbolo de la flor solar. Hay una cantidad muy amplia de decoraciones hechas en los vitrales y de hecho constituyen la principal técnica decorativa pictórica para las iglesias de orden gótico. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿No? ¿Todo bien? Licenciado, solo que me pareció muy interesante ese color azul porque me preguntaba si lo habían recreado, pero parece que no lo pudo recrear, ¿verdad? El sur de Chartres, no lo pudieron, no, o sea, no está recreado en ninguna otra iglesia, en ninguna otra catedral, y todavía hay dudas acerca de qué concentración o qué otro elemento le colocaron al cobalto para poder hacerlo. Bien, Génesis dice, muy impresionante el trabajo, y Stephanie, que todo claro. Bueno, entonces vamos a pasar. Dejamos los vitrales y pasamos a la pintura mural. Acá les recuerdo, la pintura mural tiene una difusión menor en el resto de Europa que en Italia. En Italia tiene una difusión mayor, porque en Italia la tradición es más pictórica, mural, o sea, muralista sería. Bueno, no muralista, muralismo no es el término. Es pintura al fresco, la técnica que más se difunde ahí. Entonces, esto pintura mural o al fresco, se utiliza para pintar las iglesias. Lo que se hace es, se aplica el repello y junto con el repello se van agregando ¿cómo se llama? El pigmento, o sea, se va pintando para que sequen al mismo tiempo y de esa manera se unen, se adhieren a la pared. Y pues es una de las que más se utilizaron durante el prerrománico y el románico. Y pues tiene otra amplia difusión acá, con la diferencia de que ahora vamos a conocer nombres de artistas que lo desarrollaron. Eso no lo tenemos antes, porque antes trabajaban artesanos. Ahora es un artista el que firma la obra. Vamos a ver por acá. Aquí tenemos se sabe que o el nombre o el apodo de quien lo realizó es el segundo maestro de Olit, es el nombre de este pintor. Y ahí tenemos una representación de San Francisco.
Ahí tenemos San Francisco en medio de unas ovejas. Tenemos un lobo por acá, un perro. Acá unas cabras, montañas, la representación del paisaje que les mencionaba. Y el ángel, pues que le está dando un mensaje a él. Y él observa, cubriéndose sus ojos por como señal de respeto. Acá otro, pues tocando un instrumento musical. Y en la parte de arriba la representación de una ciudad. Es lo que vemos por acá. Acá otra más. A este no se tiene el nombre de quien lo realizó. Pero pues, aparte de eso, es una pintura miniada. O sea, es el mini o el color que se ha utilizado. Y ahí tenemos el Cristo crucificado, los 12 apóstoles, María y Cristo coronado rey en el cielo. Es lo que representa la parte alta de este tímpano. Y luego escudos de familia seguramente. Acá. Y luego esta es una de las que más desarrollo tiene en pictórico, la capilla Scrovegni en Padua. Esto es principalmente de carácter funerario. Y el programa iconográfico está centrado en el ciclo de la Virgen María, desde Santa Ana y San Joaquín, desde la época previa al nacimiento de María. También hay un ciclo representando a Jesús con escenas del Evangelio que van desde la Anunciación a María, la infancia de Cristo, hasta el Pentecostés, que es cuando Cristo ya no está, pero envía pues el Espíritu Santo a María y a los apóstoles. Y luego la Ascensión. Aparece también otro ciclo que es el denominado Juicio Final, y también ahí se hace una alegoría a los vicios y las virtudes. Entonces, todos estos temas están abordados en esta capilla. Ahí como la ven. Eso es pictórico. Noten que el espacio para las ventanas es menor y no hay un vitral como los conocemos en el resto de Europa, en Francia, por ejemplo, sino que son entradas de aire, perdón, de luz con vidrio, pues ahí, pero no tiene tanta decoración. La decoración está en la parte pictórica y ahí están los ciclos que ya les mencionaba. Entonces, la capilla Scrovegni. Aquí tenemos algunas imágenes. Esta es obra de Giotto, por cierto. Giotto es de los primeros artistas italianos que se tienen conocimiento. Este ya no es un artesano, sino que él es ya propiamente un artista proveniente seguro de estos círculos llamados gremios artesanales, ¿verdad? De ahí seguramente pues apareció él. Y esta es parte del ciclo mariano. Acá arriba está las imágenes que representan pues elementos de la vida de Cristo. Acá un poco de la adoración, la presentación de la última cena, el prendimiento. Este es Cristo que va siendo llevado al sepulcro. Este es el llamado Noli Me Tangere. El Noli Me Tangere es otro tema que se trata desde el gótico hasta el barroco. Ese es el momento en el que las mujeres que fueron a ver el sepulcro al tercer día ven que está vacío, luego se lo encuentran y dice Jesús y quieren abrazarlo. Y él extiende su mano para detenerlas y les dice Noli Me Tangere, porque aún no he subido al Padre, o sea, no me toques. Ese es el tema que está tratado acá. Por eso la mano extendida, como diciendo no y alejándose de las mujeres que aparecen acá. Esos son los ángeles que están sentados, que relata el texto bíblico canónico y que dice pues que las mujeres fueron al sepulcro y luego un hombre que estaba ahí les dijo que hacen buscando entre los muertos a quien está vivo. Entonces toda esa escena está retratada acá. Pero el título de esa, porque lo vamos a conocer más adelante, es el Noli Me Tangere, el no me toques. Bien, otros más. Este es del ciclo mariano.
De hecho, de las primeras, esta escena, vea, es lo que ya les mencionaba. Vemos la imagen y luego decimos, bueno, ¿dónde está este tema? ¿Dónde aparece esta historia en la Biblia? Y ustedes pueden revisarse la Biblia y no está, no aparece. ¿De dónde salió? Ahí vamos a los evangelios apócrifos, que pues seguro los leía alguien. Y luego la historia se contaba de generación en generación y eso es lo que se llama tradición oral. Entonces, en esta imagen vemos lo que proviene de la tradición oral derivado de los evangelios apócrifos. Es el momento en el que expulsan a San Joaquín del templo porque no tiene hijos y pues por la edad que tiene, por el cargo que tiene, consideran que Dios no lo ha bendecido porque seguramente hay algún pecado que está pagando, entonces no es una persona pura y por eso le expulsan del templo. Esto es, luego de tantas vicisitudes que se cuentan en la historia y en el Evangelio Apócrifo, San Joaquín regresa a donde está Santa Ana. Santa Ana está embarazada, que fue el anuncio que les dijo San Gabriel, y entonces esto se llama el encuentro en las puertas doradas de Jerusalén, y allí vemos a San Joaquín y Santa Ana dándose un beso. Noten el tipo de acabado ya de las figuras, la limpieza del color, el naturalismo que buscan con las imágenes, el movimiento. Sin embargo, no hay proporción al 100%. Entonces vemos nada más un estilizamiento de las formas. Los rostros son un tanto más pequeños y pues son bastante afables, expresan sentimientos, en este caso alegría. Es algo que no se ve en los periodos anteriores. Esta es la presentación de la Virgen, también es de Giotto, y en esta lo que se muestra es cuando Santa Ana y San Joaquín llevan a María, siendo una niña, creo que el relato dice que tendría como 4 o 5 años, o menos creo, es llevada al templo y se presenta ante el sumo sacerdote y se consagra al templo. Eso está representado acá. Es igual, no aparece en los evangelios canónicos. Vean, por cierto, la representación, eso se me ha escapado mencionarles. En las imágenes anteriores también se veía la representación arquitectónica, se ve ordenada, pero si sacáramos de acá las líneas de fuga, veríamos que no se corresponden unas a otras. Entonces todavía no hay un dominio de la proporción o de la perspectiva. Vean, pareciera que sí hay perspectiva acá, pero está como quebrada, no es natural todavía. Eso tiene que ver con bueno, esta es la resurrección de Lázaro, esto tiene que ver con el ciclo de Jesús. Ahí tenemos a Jesús eh, bendiciendo pues el cuerpo de Lázaro que está siendo sacado amortajado del sepulcro, y tenemos las hermanas de Lázaro agradeciendo hincadas y otros alrededor pues sorprendidos acerca de lo que acaba de obrarse, o sea, acaba de resucitar un muerto. Acuérdense que en esto de Lázaro, él llegó, según lo relata el Evangelio canónico, él llegó tarde, que lo mandaron a llamar con tiempo, pero él dijo, no, voy después. Y cuando llegó ya estaba muerto. Dice, mucho te tardaste, le reclaman las hermanas de Lázaro. Y le dicen, abran el sepulcro. Y dice, no, porque ya hace días que está muerto y ya el cuerpo pues huele feo. Y él dice, ábranlo. Y luego dice, Lázaro, levántate y anda. Y pues Lázaro sale amortajado del sepulcro. Eh, Eso también, fíjense que es interesante, aunque no lo relatan los evangelios eh, canónicos, es decir, la Biblia que conocemos no lo dice, pero sí lo mencionan algunos apócrifos acerca de qué pasó con Lázaro después. Y resulta que Lázaro después se convirtió en una víctima de todos los que estaban en contra de Jesús, es decir, lo mataron más adelante, un tiempo después, lo mataron, porque él era una prueba de que, según el relato bíblico, él efectivamente sanaba pues resucitaba a los muertos.
Pero eso pues historia, aparte nada más se los menciono como curiosidad. Esta también es de Giotto y es el prendimiento. Ahí tenemos el momento en el que Judas le da un beso a Jesús y ahí van pues los soldados junto con el Sanedrín judío a atraparlo, el prendimiento. Aquí tenemos también la escena, esta es Pedro, que con un cuchillo le corta la oreja al sirviente del sacerdote. Está representado acá. O sea, pues todos los elementos, digamos, los detalles del relato están planteados acá en la imagen. Acá, ahí vean, es la oscuridad como para mostrarnos que era de noche, las antorchas, las lanzas, los palos, garrotes por ahí. Luego la forma de las telas, bastante naturalistas. Y los rostros individualizados, porque pues es una característica también del gótico. Y tenemos otra más. Este es el llanto sobre el Cristo muerto. Es el momento en que María pues está contemplando el cuerpo inerte de su hijo. Ahí tenemos a las otras mujeres que acompañaban a María, y tenemos a Juan y los apóstoles, otros apóstoles alrededor. Y esa parte de superior es bastante interesante, porque es una interpretación muy precisa de lo que relata el momento de la muerte de Cristo, que pues lo que muestra son el dolor de los ángeles al ver al Cristo muerto. Miren, desgarrándose las vestiduras. Eso es lo que está en la parte alta de la pintura, acá. Bien, el sueño de Inocencio III. Este es el ciclo que tiene que ver con San Francisco de Asís, quien vemos colocado acá. No recuerdo muy bien los detalles, pero el Papa Inocencio III tiene unos sueños de los cuales él quiere que le den, que se los expliquen, quiere que le den una interpretación de esos sueños. Y pues San Francisco de Asís se los da y habla acerca del templo y pues que es algo que iba a pasar más adelante, y resulta que el Papa toma en cuenta lo que dice y pues es algo que luego sucede. Entonces es como una visión que tiene el Papa y que es interpretada por San Francisco de Asís. ¿Qué otros más? Este es de San Francisco de Asís. Esa es la estigmatación. ¿Alguien sabe qué es la estigmatación? ¿Qué es un estigma? ¿Qué es un estigma? A ver. No, vale, creo. Es como una percepción que se tiene de algo. Una percepción. Una marca. Una marca, muy bien. Catherine dice por acá, la cicatriz de los clavos de Cristo. Judith dice marca o señal en el cuerpo. Compartir los dolores de Jesús. Muy bien. El estigma es como, o sea, en el sentido religioso, los estigmas son las marcas o las heridas de Cristo en el cuerpo de otra persona. A eso se le llama estigmatación. Ahora yo sé que cuando dice, no, es que hay un estigma sobre la persona, se refiere cuando hay algún tema eh, que, que está sobre esa persona, que nos refiere algo sobre esa persona, es como una marca, porque justo básicamente es eso, dice, no, esa gente está estigmatizada, o sea, tiene una marca sobre ella, a eso se refiere lo de estigma. Barlón dice, estigma es la huella de esas creencias, huella que esas creencias, dice, actitudes y comportamiento dejan en la persona, ¿no? También que un poquito más amplio, pero en el sentido religioso, la estigmatación se refiere al momento en el que las marcas o los estigmas de Cristo aparecen en el cuerpo de un tercero, o sea, de una persona que no es Cristo.
Irma dice, según Wikipedia, es una condición, atributo o rasgo, comportamiento, que hace que la persona sea portadora, sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se le vea como inaceptable o inferior. Muy bien. Sí, Wikipedia nos da una valoración general, eso es bien general, pero cuando hablamos de estigmatación o de estigma en el ámbito religioso, nos estamos refiriendo a las marcas de las heridas de Cristo en el cuerpo de un tercero, o sea, de una persona. Eh, Hace años, por cierto, salió una película que se llama Estigma, trata de las marcas de las heridas de Cristo en el cuerpo de una mujer. Ahora bien, ¿a qué se refiere la obra? Según la tradición, San Francisco de Asís tenía los estigmas de Cristo, o sea, tenía las marcas de las heridas de Cristo en su cuerpo. Tenía la herida en el costado, la herida en sus pies y la herida en sus manos. Eso es los estigmas, es parte de la hagiografía de San Francisco de Asís. Girma dice, según el diccionario de Oxford, dice marco señal sobrenatural que aparece en el cuerpo de algunos santos y que es signo de su participación en la pasión con Jesús. Muy bien, ahí estamos ya referidos en lo particular. Gilman nos daba la visión como general y en lo particular ya religioso nos dice también Gilman que se refiere pues a eso, a las marcas y que nos habla entonces de la participación de este santo en el martirio de Cristo, como alguien que sufre también esas heridas. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, si hablamos de religión, cualquier cosa puede ser posible. Médicamente, yo les diré, miren, los médicos dicen que eso no puede ser posible, eso no es algo válido. Pero dentro de la religión, esto operaría dentro de lo que llamamos milagros. Acuérdense que el gótico es una época de milagros. Entonces, este es uno de esos. Y lo que vemos acá, esta vean que es también una representación bastante atípica, o sea, no es lo normal de esta forma. Este es Cristo. Ya volví. Bien, fíjense que ha habido una baja eh, en la señal, no sé si están ahí. Díganme algo. Sí, Lick. Tienes aquí estamos. Bien, que veo varias de las cuentas que están conectadas que no me aparecen completas. ¿Sí? ¿Quién me nota la mano? ¿No? ¿Está bien? Bien.
Ya aparece la Ouija. No, a mí se me cayó el internet por acá por un momento, pero la grabación está bien. Yo creo que lo voy a tener como un bache por ahí porque sí me parece que sigue grabando. O sea, la sesión se siguió grabando, solo que yo salí de ella. Así es que, pues ahí creo que estamos bien. Eso fue por un rato, sí es que hubo un bajón y veo varias de las que están conectados que no me aparece el icono, sino que aparece otro símbolo por ahí. Supongo que eso fue lo que sucedió. Pero bien, voy a continuar entonces. Estábamos hablando acerca de la estigmatación. Fíjense que como me he conectado los datos del teléfono, no tengo conexión en el otro dispositivo que utilizo. Así es que voy a ver cómo hago por acá para... Bien, vamos a ver. Soy la tecnología. Bien, creo que estamos por ahí. Ahí está. Bien, entonces estábamos hablando acerca de la estigmatación. Voy a de nuevo a compartir pantalla. Y pues ahí las disculpas por el fallo técnico. Aquí veo en el chat, me dicen algo. El Padre Pío sufrió las estigmas de Jesús y en su tiempo generó controversia en la iglesia. Hay varios de los que se afirma que han tenido ese tipo de marcas. Lo que les mencionaba acá, que es una representación del denominado Cristo, Cristo seráfico. Y se denomina así, Cristo seráfico, porque es una representación en la que Cristo aparece como un serafín. ¿Ve? Ahora, ¿de dónde viene la representación iconográfica? Pues viene de un sueño o una revelación que San Francisco dijo haber tenido, que es lo que aparece, o sea, le aparece como acá, siendo unido. Vean, las manos de las manos de una línea, líneas que van a dar hacia las manos de él, y luego de los pies, otras hacia sus pies, y el costado también hacia el costado de San Francisco. Y acá hay otro monje que está leyendo, es como que da testimonio de lo que ha sucedido. Así otros más, de hecho hay santos también que han dicho que han tenido los estigmas de Cristo. O sea, médicamente pues, no es algo que se pueda comprobar, pero dentro de la iglesia, la historia de la iglesia cristiana católica, dentro de la geografía de muchos santos, es uno de los elementos que sí aparece. Bien, luego vamos a ver la pintura sobre tabla, y esta se refiere a la representación de imágenes sobre las eh, o sea, no lienzos, sino sobre tablas más bien como si fuesen lienzos. La técnica que se ocupa es el denominado temple, es decir, que se utiliza huevo para la mezcla con el pigmento. También con cola de huesos de animales, y también la última fase del gótico y se cambió ese aglutinante por aceite, dando así lugar a la pintura al óleo. En el gótico se da este salto de calidad en cuanto al material. Aparece el óleo. Se deja de utilizar la clara de huevo, por ejemplo, o la cola obtenida de los cartílagos de algunos animales, para comenzar a utilizar el otro material, que es este, un tipo de aceite, un aceite vegetal que se mezcla con el pigmento
para hacer una pintura más uniforme. A eso es lo que se le llama óleo. Entonces, el óleo aparece en el periodo gótico. Y de ahí, el momento, eso sí, de mayor realce para esta técnica va a ser el Renacimiento. Ahí es donde más se va a trabajar. Y bueno, ahí tenemos algunas imágenes. Esta, por ejemplo, en una tabla, damas con caballero. Esto es la pintura de la región de Francia. Y pues ahí representa estas damas que estaban como atrapadas en un castillo. Aquí tenemos luego ella, luego de ser liberada, tiene con una cadena atrapada a la bestia. Acuérdense que eso es una referencia a la historia de San Jorge y el dragón. Es el momento que se demora por sacar con eso la imagen. Aquí tenemos otra. Ahí es lo que en esta época, pues la historia de San Jorge y el dragón es bastante difundida. Aquí vemos en este caso que está atravesando con una lanza la boca y el cuello de ese dragón. El dragón parece acá una mezcla de cocodrilo con un mamífero. Pero no es todavía la época en la que tienen se tiene la idea de los dragones orientales, como los tenemos actualmente. Y San Jorge se representa como un caballero de la época, no un monje como si fue allá por el siglo II después de Cristo. Ahí tenemos la doncella que estaba atrapada y ahí tenemos pues el burgo, la ciudad que está, luego él va a proteger con esto. Acuérdense que según el mito, pues él le corta la cabeza o en el caso que cuando dice el mito que lo mata, cuando el mito dice que solamente lo toma, como si decimos, que al hacer la Santa Cruz, entonces lo lleva encadenado y lo pone a cuidar la ciudad. Entonces todos esos elementos están acá. Ahí aparecen. Ese es un dragón de Komodo, pues eso parecía, pero es casi que la mezcla de un mamífero, pues como si fuese un perro en la cabeza, y el resto del cuerpo pues parece un cocodrilo, como un dragón de Komodo. No creo que dragón de Komodo, puesto que esos están en la isla de Komodo, ¿verdad? Allá por el Pacífico Sur. Entonces no creo que la imagen haya tenido segmento en este momento, pero sí la de los cocodrilos. Este es otro de Cimabue, este es el pintor Cimabue, y el tema es la Virgen con el niño. ¿Vale? Virgen con el niño en un trono, rodeada de ángeles, y los apóstoles principales acá viendo, contemplando la escena. Y no hay problema, Carlos. Ahí estoy viendo, bueno, ahorita me quedé sin mi conexión principal. Estoy como un auxiliar, así que no hay problema. Pueden retirarse si tienen problemas con la conexión y luego revisan la grabación de la clase. Bien, ese es otro pintor que se llama Duccio, que es italiano también de la Escuela de Siena y es parte de lo que les mencioné, el Trecento italiano, o sea, es el siglo XIII. Y pues vemos ahí ya el desarrollo que lo permite esta nueva técnica que han implementado, que es el óleo. Ahí podemos ver hay un tanto acá de isocefalia, pero es una manera de representar también a los ángeles, que todos los ángeles son iguales. Vean, los rostros de los ángeles todos se parecen. Pero es una manera de representar, porque no hay diferencias entre ellos. Tenemos la imagen de María, la imagen de Cristo. Noten que la proporción no es algo a lo que le hayan puesto atención, es más el interés de la representación histórica, pues, de toda la escena de María sentada en el trono, rodeada de ángeles, siendo venerada tanto por eclesiásticos como por santos. Acá. ¿Hay prueba de que existían los dragones? Dice Rodrigo, pues no. Todos parten todos los mitos parten de algunos mitos que son reales, pero la idea del dragón es más bien oriental, de Extremo Oriente, ya por China, en esa región es donde aparecen de los dragones.
probablemente alguna lagartija, alguna serpiente también tuvieron que haber visto en algún momento, y la lengua que sale en algunos reptiles es como el coco que saca su lengua, eso les pareció a los que era como fuego. Entonces las representaciones que son siempre exageradas, las que se hacen, pues ahí se comenzaron a hacer de esa forma. Los primeros exploradores, de hecho, del Renacimiento, son los que comienzan a darle forma a esos dragones, mezclan las representaciones de los dragones, son benefactores ahí en China, las mezclan con algunas leyendas de seres monstruosos en el mar, por ejemplo, entonces creando esos dragones eh, marinos y otros de montaña también. Entonces, pero no hay pruebas realmente sobre eso. Dice por qué se viste de color rosa al niño Jesús en esta época. Pues es una manera de representar que es un niño. Los colores pasteles están más referidos a la niñez y por eso es el color como rosa. No tiene nada que ver. Indistintamente si es niño o niña, más bien una representación del color suave para representarlo a él. Contrario al azul muy solemne, muy oscuro, y el rojo, el vestido el vestido rojo y el manto muy elegante y oscuro para la Virgen, que es la representación, acuérdense, del cielo estrellado. Luego dice como los monstruos de los mapas, dice María, exacto, como esos monstruos de los mapas. Los viajantes, estas personas que se iban de un lugar a otro, registrando con sus criterios la, como se dice, lo que encontraban. Ellos exageraban, decían que había cosas que no estaban ahí. En los mapas aparece, por ejemplo, vieron una ballena y resulta que la ballena tiene cabeza de dragón en el mapa y tiene aletas super gigantes. Y hay gente que está parada encima, que creyeron que era una isla, y resulta que no, que era una isla, era un monstruo. Entonces, son exageradas, las representaciones son muy exageradas y fantasiosas en los mapas. Y eso es lo que les da belleza como criterio estético de los mismos. Son muy bellos estos mapas por justo la cantidad de elementos fantasiosos que están latentes ahí. Es lo que veía la gente, lo que interpretaba bien a partir de lo que veía. Realizó, igual que eran los que representaban las aguas turbulentas o lugares peligrosos también. Es lo mismo. De esa manera se representan bastante fantasiosos y exagerados. Bien, este es María Jardín de los Santos, maestro del Jardín del Paraíso, es que se le da al autor. Y esta es una representación de María, la imagen de ella es como si fuese una niña, y está representada en diferentes facetas. Está dentro de un jardín, una mesa con frutas, el niño Jesús, ella preparando también algo acá, pájaros, eh, animales, cada una representación del arcángel Gabriel, que es el que está cerca de ella siempre, y vean que a los pies de él hay un diablo agarrado a ese tronco, luego un dragón acá, probablemente muerto, panza arriba, vean, bastante cómico por cierto eso de acá, y así, es una representación bastante peculiar de María, la coloca en un ambiente terrenal, no es el ambiente de lo divino, sino un ambiente terrenal. Es casi como decir, miren, ella es como la realeza, ella vive como si fuese un reinado en la tierra también. Y una de las características que les mencioné en su momento es lo acucioso que fueron con la representación de la naturaleza, de las plantas, las flores, los árboles, todo eso que tenemos por ahí. Bien, luego tenemos las miniaturas, que ya les mencionaba, miniatura viene del minio, que es el tono naranja, utilizado mayormente, pero acá vamos a dar un nombre diferente a estas miniaturas,
y es de manuscritos iluminados. Los manuscritos iluminados. Esto es una documentación que se genera dentro del periodo gótico y que pues han sobrevivido con el tiempo mucho mejor que otras obras que se hicieron en los periodos anteriores. Y lo que es palpable en ellas es que pues hay una cantidad de imágenes que representan perspectivas y mucho detalle también, pero la mayoría son pinturas que no tienen mucha sombra, por eso se le llama iluminado, porque parece que hay luces por todo alrededor de la imagen. Son posiciones pequeñas, dibujos de figuras marcadas, con las letras capitales, las letras iniciales de cada texto, y hay también millones de arabescos en la decoración. Entonces, vemos por acá algunas de estas. Acá, la letra visigótica, que es la que se toma como una de las más bellas y por eso se repite bastante. Esta es la anunciación, es el momento en que el ángel Gabriel anuncia a María que está embarazada. Y tenemos el Espíritu Santo y estas líneas que representan pues esa presencia divina en el momento. Luego acá tenemos eh, la representación de María con el niño. Bien, aquí hay un dato, lo voy a colocar un poco, voy para que lo vean despacio. Esto es algo de lo que ya les platicaba el día de ayer y creo que es justo que lo veamos a detalle. En esta imagen, en la parte inferior, ven que hay una especie como de cuernos, que es lo que dicen la mayoría que no reconoce el icono, de que hay unos cuernos volteados hacia abajo. Entonces, ¿ya lo vieron? Pues esos que Sí, parecen sí, cuernos, bien, eso es una luna. Lo que es una luna invertida, no es como la que veíamos ayer que está apuntando hacia arriba, que es la que dicen, quienes no son católicos, dicen que es una muestra de que el diablo, pues el catolicismo, porque tiene unos cuernos, la Virgen en los pies, pues esos cuernos es una media luna que representa el Islam y cómo el cristianismo venció el Islam. Entonces, esta otra está al revés. Esta no corresponde al mismo significado del otro, sino que esta es las primeras representaciones que hubieron durante la Edad Media de una mujer, que en este caso es María, sobre la luna, los pies sobre la luna. Si la idea es que la luna, perdón, que María irradia, este eclipse o radiante que vemos alrededor, irradia luz hacia afuera, entonces lo lógico es que si está parada en una luna, la parte que se ilumina es la de arriba. Entonces eso es lo que está representado acá. Es la parte de la luna cercana a los que está iluminada. Entonces, esta es la primera representación de María sobre la luna. La van a cambiar, van a voltear esas puntas de la luna hacia arriba, una creciente, cuando el símbolo cambia. Se habla entonces de el, ¿cómo se llama? El triunfo del cristianismo sobre el Islam. Bien, otros más, el Cristo con el tetramorfo dentro de una orla. Luego otra representación del adoctrinamiento de monjes hacia el rey. Ese es el libro. A los libros, bueno, ya les mencionaba, se les denomina códices. Aquí tenemos la lucha entre cristianos en contra de moros, cristianos en contra de musulmanes. En la época en la que todavía se persisten las guerras contra los musulmanes. Acá San Francisco, por ejemplo, con otros religiosos de su orden, que están espantando al demonio y al dragón.
Esto es algo que, bueno, sí creo que ya le he mencionado. El trasero del diablo siempre o los genitales se representa también con una cabeza, con una cara. Ahí lo vemos y el dragón aquí en la par, que están siendo reprendidos por este monje, San Francisco o Santo Domingo. Bien, y terminamos entonces. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Muy bien, entonces vamos a ver la grabación por acá.